Buenos días, hermanos. Es un gozo poder estar reunidos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar nuestra reunión y lo vamos a hacer orando. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor, te pedimos, Padre, primero que seas tú en medio de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú, Señor, quien nos dirija, que seas tú, Padre, quien nos hable por medio de tu palabra, Señor. Padre, que uses a nuestros hermanos que nos van a compartir, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y para poderla, Señor, reflejarla a la gente que no la conoce, Padre. Señor, gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que recibas nuestras alabanzas, nuestras gratitudes, nuestras eh, oraciones, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos compraste, porque nos lavaste, porque nos hiciste tus hijos, Señor, y porque nos das el privilegio de poder estar sentados delante de ti para escudriñar tu palabra, para entonar alabanzas, para glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y le vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 31. La palabra de nuestro Dios nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanzas y vamos a entonar. El Espíritu de Dios está en este lugar. A nuestro Padre Dios y solo a ti, Dios y Señor.
Hermanos, estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Pablo nos va a compartir. Escuchemos, hermanos. Mis amados hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Doy tantas gracias a Dios porque a pesar de la separación física, no vemos interrumpida nuestra comunión como iglesia. Podemos estar juntos para estudiar la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Gloria a Cristo por ello. Voy a comenzar compartiendo unos versículos del Salmo 119. No lo busquen, hermanos, yo lo voy a leer. Salmo 119, de los versículos 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermanos, vamos a orar para que todos estos estatutos, todos estos mandamientos, todos estos preceptos que se encuentran en la palabra de Dios, queden grabados en nuestros corazones. Allá en nuestros hogares, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre bendito, este es un momento especial porque vamos a abrir tu palabra. Te rogamos la dirección que solo viene de lo alto. Te rogamos que tu Espíritu nos dirija. Padre, te ruego que tú pongas en mi boca la palabra adecuada para hablar a mis hermanos y que mis hermanos estén receptivos, estén atentos a tu voz. Señor, quita de nosotros cualquier cuestión humana, cualquier distractor, Señor, y ayúdanos a obtener la enseñanza que solo viene de tu palabra. Padre, queremos tener un hermoso tiempo de comunión, mis hermanos y yo, pero sobre todas las cosas queremos tener un hermoso tiempo de comunión contigo, Señor. Así es que desde los cielos envíanos bendición y vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos estudiando, como han de recordar, las 7 frases que el Señor Jesús pronunció cuando estaba en agonía en la cruz. Si el Señor lo permite y con su ayuda, hoy vamos a concluir este tema. Estudiaremos la 6ª y la 7ª frase. Vamos a Juan 19 y leemos los versículos 28 al 35. Juan 19, 28 al 35. Si quieren leer conmigo o solamente escuchar la lectura, está bien, hermanos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Hermanos, la frase número 6 la encontramos en el versículo 30 de Juan 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta frase tiene que ver con la consumación. Jesucristo vino a este mundo para cumplir de una forma perfecta la obra de redención. ¿Qué es redención? ¿Qué significa la palabra redención? Significa pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o un esclavo.
Hermanos, el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Primera de Pedro 1, 18 a 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, lo que hizo Jesucristo ahí en la cruz al derramar su sangre fue redimirnos, comprarnos del pecado. Nosotros éramos esclavos de la maldad, pero Cristo a través de su sacrificio nos liberó. Y nosotros no tenemos que seguir sirviendo al pecado porque ahora somos libres. Él nos ha quitado el yugo, las cadenas del pecado. Nos liberó, nos compró, nos redimió a través de su sangre. Un precio muy alto. Hermanos, al estar completando su obra y atravesando sus horas más agónicas en soledad, Jesucristo declaró: consumado es. Esto es, está terminado. Esto es, la deuda está pagada totalmente. Toda la obra de redención quedó completa en este punto. No había nada más que hacer. Él dijo: todo está hecho, no tienen que hacer más. Un dato interesante, hermanos, la palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Colosenses 2, 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, toda la deuda que teníamos nosotros ante Dios a causa del pecado, dice su palabra, que quedó clavada en la cruz. Cuando Jesús murió y derramó su sangre, nos compró de nuestro antiguo amo, que era el pecado, las tinieblas. Ya no tenemos por qué servir a ese antiguo amo. Nosotros somos liberados por Cristo, hemos sido comprados por Cristo y ahora somos hijos y siervos de Dios. Unos 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, Isaías profetizaba sobre el Mesías. En el capítulo 53, 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo vería el fruto del sufrimiento de su alma, y ese fruto que él vio y quedó satisfecho somos todos los redimidos que hemos sido lavados por su sangre y que hemos doblado nuestras rodillas ante el señorío de Cristo. Él, cuando cumplió con todo lo que él tuvo que hacer, dice la palabra que quedó satisfecho al ver el fruto de la aflicción de su alma. En Isaías 53, hermanos, quisiera que me acompañaran, por favor. Isaías 53, del 3 al 6. Vamos a leerlo para poder confirmar lo que estamos estudiando. Si quieren escuchar solamente la lectura, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, el profeta ve por adelantado el odio y el rechazo de la humanidad hacia el Mesías, quien no solo sufrió abuso exterior,
Nuestro Señor Jesucristo también sufrió una profunda aflicción interna y una gran soledad al encontrarse separado de su Padre a causa del pecado. Eso lo vimos la semana pasada. El verso 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aunque los verbos se conjugan en pasado, porque dice Él llevó, Él sufrió, predicen acontecimientos futuros. El Mesías sufriría las consecuencias de los pecados de los hombres, es decir, las tristezas, las enfermedades y las penas de la vida. Verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo sufrió no por su propio pecado, ya que Él no tuvo pecado, como lo dice Hebreos 4:15, sino como el sustituto perfecto por los pecadores. Jesucristo es el recipiente sustitutivo de la ira de Dios sobre los pecadores. Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Él. Hermanos, la manera en la que Dios puso nuestra iniquidad sobre Él fue que Dios lo trató como si Él hubiera cometido todos los pecados de todas las personas que habrían de creer en toda la historia. Aunque Él fue perfectamente inocente de cualquier pecado, solamente de esa forma la ira de Dios se consumió y la justicia quedó satisfecha. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz e imputa la obediencia perfecta de Cristo a los cristianos. El pecador recibe este regalo solo por medio de la fe en Cristo. Hermanos, es algo que nosotros no podemos comprender, cuánta gracia y cuánta misericordia ha sido derramada en nuestras vidas. Dios ahora no nos ve a través de nuestros propios méritos, Dios nos ve ahora a través de Cristo, y por eso es que derrama su misericordia en nosotros. Si Él nos viera tal cual somos, nosotros seríamos consumidos por la ira de Dios. Ahora vamos a ir, hermanos, a Lucas 23. Versículos 44 al 49, para poder encontrar la séptima frase. Lucas 23, 44 al 49. Escuchen: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La séptima frase la encontramos en el versículo 46 de Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta frase tiene que ver con la palabra entrega. Hermanos, hasta el final, en medio de su soledad y agonía, la esperanza de Jesucristo estaba puesta firmemente en su Padre. Y luego de haber consumado el sacrificio y trazar el camino para la salvación, Él podía decir confiado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, unos días antes de su muerte, había testificado que nadie le quitaba la vida. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Habla de su vida, estaba hablando
con sus discípulos. En este momento prácticamente el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos, pero Él les estaba animando, les estaba diciendo que Él tenía la facultad de entregar su vida y de tomarla cuando Él la quisiera tomar. Entonces la palabra de esperanza expresada en este versículo daría fruto 3 días después, cuando Cristo resucitó y se convirtió en primicias de aquellos que anhelamos la resurrección y su segunda venida, como dice 1 Corintios 15:20. El Señor Jesús entregó su vida, pero hermanos, nosotros sabemos que Él no quedó en la tumba, Él al tercer día resucitó. Y aquí se cumple lo que dice el versículo de Juan: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y esto, hermanos, nos da esperanza respecto a la resurrección. Nos habla de que así como el Señor Jesús murió y resucitó, así nosotros también resucitaremos con Él. Esta es una gran esperanza que albergamos todos los que somos hijos de Dios. La esperanza y la entrega que Jesús mostró en la cruz nos da la certeza que a pesar de nuestras luchas y pesares terrenales, nosotros tendremos junto con Cristo la victoria sobre la muerte eterna y sobre el pecado. Gloria a Cristo por ello. Juan 10, hermanos. Vamos a Juan 10. Del 7 al 18 voy a leer. Juan 10, 7 al 18. Escuchen o lean conmigo. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Jesús afirma que es el único medio de salvación y el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo es la verdadera fuente del conocimiento de Dios y la única base para obtener la seguridad espiritual que tanto anhela la humanidad. Jesús aseguró que tenía el poder de dar su vida y tomarla de nuevo, para señalar que su muerte no era el fin. Él resucitó como evidencia de su deidad. Su muerte y su resurrección trajeron como resultado su glorificación y posteriormente el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, recordando un poco lo que hemos estudiado en estas semanas, quisiera hacer un recuento de las frases y quisiera que recordáramos de qué manera lo hemos aplicado a nuestras vidas. La primera frase que estudiamos es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decíamos que tiene que ver con el perdón. Nos invita a ser conscientes de cuánto nos ha perdonado Dios a través de Cristo, y eso debe de generar en nosotros una actitud de perdón hacia los demás. La segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y tiene que ver con la salvación. Nos recuerda que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino solamente a mostrarnos una mejor forma de vivir,
Él vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna y la certeza de que cuando partamos de este mundo estaremos con Él. Hermanos, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros tenemos la certeza de que cuando cerremos nuestros ojos aquí, al momento de abrirlos de nuevo veremos el resplandor de su gloria. ¡Qué bendición! La tercera frase, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y dijimos que tiene que ver con el amor. Nosotros como creyentes debemos amar a los demás con el mismo tipo de amor que Jesús tiene hacia nosotros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Pues amando a nuestro prójimo. Las cartas de Juan hablan al respecto. Así como Jesús fue el ejemplo viviente del amor de Dios, nosotros debemos ser ejemplos del amor de Jesús. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Si no hemos conocido el amor de Dios, no podemos amar de esa manera a los demás. Tenemos que conocer primeramente el amor de nuestro Salvador y así podemos derramar lo que Él pone en nuestras vidas. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decíamos que tiene que ver con soledad, con la soledad, esta frase. Debido a que Dios no tolera el pecado porque Él es santo, Jesucristo en la cruz se encontró separado de su Padre, ya que su perfecta comunión se encontraba rota por llevar sobre sus hombros el peso de nuestros pecados. Hermanos, el lugar de Cristo debía ser ocupado por nosotros, pero ni aun muertos nosotros, ni aun yendo nosotros a la cruz, hubiéramos calmado la justa ira de Dios. Tenía que ser un ser perfecto. Por eso Cristo murió por nosotros. Nosotros deberíamos avergonzarnos cuando nos encontramos en pecado y venir arrepentidos a Cristo. El pecado, recuerden hermanos, el pecado nos separa de Dios, nos lleva a la soledad, nos lleva al aislamiento. Por eso es conveniente venir delante del Señor. Todos estamos expensos a pecar, a faltarle al Señor, pero hermanos, la palabra dice que si uno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, primera de Juan 1. Ponernos a cuentas con Dios, porque si continuamos en ese pecado vamos a estar en soledad, separados de Dios. La quinta frase es, tengo sed, y hablábamos que tiene que ver con la necesidad. El hecho de que Jesús se humanó nos recuerda que Él no está distante de aquel que clama por misericordia. Él es capaz de compadecerse de nosotros porque Él experimentó todas nuestras luchas como humano y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, por lo que su sacrificio es completo y capaz de darnos victoria sobre nuestra misma condición humana. La oración, recuerdan que lo estudiábamos, es la manera en que nos acercamos a Dios y debemos de orar confiadamente, dice su palabra. Fue en el trono de Dios que Cristo hizo expiación por los pecados y de allí mismo es que la gracia es dispensada a todos los creyentes para todas las cuestiones de la vida, ¿no? Hoy estudiamos, hermanos, consumado es. La sexta frase, y decíamos que tiene que ver con consumación. Al estar completando su obra y atravesando sus horas más agónicas en soledad, Jesucristo declaró consumado es, está terminado, la deuda está pagada totalmente, toda la obra de redención quedó completa en este punto. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y decíamos que tiene que ver con la entrega. Jesús días antes de su muerte testificaba que nadie le quitaba la vida. Juan 10:18. Nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. La palabra de esperanza expresada en este versículo daría fruto, recuerdan, 3 días después cuando Jesucristo resucitó. Y eso nos da a nosotros la certeza de que nosotros también resucitaremos con Él. Gloria a Cristo. Hermanos, después de haber estudiado todo esto, quisiera preguntarles entonces, ¿cuál fue la razón de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? ¿Ustedes qué creen?
Y solamente podemos resumir la respuesta en una sola palabra: pecado, por el pecado. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la maldición, pero Cristo es la cura. Quiero ponerles una ilustración, hermanos. Escuchen esta ilustración. Vamos a suponer que alguien viene hacia ti y te da un puñetazo en la nariz. Inmediatamente, en un acto de amor, tú le dices a esa persona que te pegó sin ninguna razón: te perdono. Pero esa persona te responde: no, no hay necesidad de que tú me perdones, yo ya me he perdonado. Y en ese momento, una persona que presenció todo lo que sucedió les dice: no se preocupen, yo ya los perdoné a ambos, pero fuiste tú el que recibiste el puñetazo en la nariz. Solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Hermanos, el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios, y solo Dios puede perdonar el pecado. Existe un Dios santo y el pecado es una ofensa, es una rebelión. El pecado no quedará impune, el pecado no quedará sin castigo. Primera de Pedro 3:18, quisiera que fuéramos juntos a esta cita. Lo leemos juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, Jesús, quien es justo, Jesús, quien nunca pecó, el perfecto Hijo de Dios, murió por los injustos para llevarlos a Dios. Sobre esa cruz, Jesús tomó al Dios santo con una mano, al hombre pecador con la otra, y por medio de su sangre reconcilió a Dios y al hombre. Él hizo la paz para podernos llevar con Dios. Hermanos, ante este mensaje tan poderoso, ante este mensaje del Evangelio, no nos queda más que agradecer al Señor Jesucristo su gracia inmerecida por nosotros. Quiera Dios trabajar en nuestros corazones y quiera Dios también que nos dé la necesidad de compartir el Evangelio a las personas que no conocen al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias el Salmo 148. Salmo 148. Le vamos a dar lectura. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Vamos a tener un tiempo más de alabanzas y vamos a entonar
Grande gozo hay en mi alma hoy, fuente de la vida eterna. Y Apocalipsis 14 y 15. Al terminar las alabanzas, estemos atentos para escuchar la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano Fernando.
Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. Y vamos a ver la vida, extraordinaria vida de un hombre, un profeta llamado Elías. Y de extraordinario tiene que era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Eso era lo extraordinario. En un tiempo de apostasía, en un tiempo en que Dios, el Dios de Israel, había dejado de ser el Dios verdadero de esa tierra, cuando pues había una crisis espiritual. Dios levanta un profeta como Elías para hablar a su pueblo. Y yo creo que eso es válido en estos días en que vemos vemos que en el mundo hay tanta zozobra, hay crisis, hay hambre, hay desempleo, hay temor, y definitivamente el ser humano no cree en Dios, el Dios verdadero, el Dios invisible, sino que tiene dioses o ídolos que ocupan el lugar de Dios. Cada vez es más evidente que hay pocos hombres y mujeres de Dios que son como Elías, que están ahí para amonestar, en este caso, al rey Acab. Acab era el rey del reino dividido de Israel, reino del norte, cuya capital era Samaria. Acab se había casado con una mujer de Tiro, hija de un rey. Esta mujer se llamaba Jezabel. Ella, al venir al pueblo de Israel, trajo consigo sus dioses, sus Baales, su diosa Astarte, y trajo la adoración de estos falsos dioses a Israel. Acab, que vamos a decir era un hombre impío, pues se casó con esta mujer en desobediencia a la palabra de Dios, y comenzó un reinado en el que el terror, la muerte, eran características que acompañaban este reino. Aquellos que creían en Dios eran perseguidos, aquellos que adoraban al Dios verdadero eran humillados, eran maltratados, y este era más o menos el ambiente. Vamos a leer primeramente en Reyes capítulo 16, versículos 29, para conocer más de cerca esta historia de acuerdo a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel edificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos aquí en este pasaje que Acab no solamente se casó con Jezabel, no solamente adoró a Baal y a Astarte, sino que además construyó un templo para este ídolo abominable de Tiro, Baal. En esos días comenzó Jezabel misma a formar un grupo de sacerdotes de Baal y de Astarte. Tenía 450 sacerdotes,
es decir, 900 sacerdotes entre los dos, y ellos lo sostenía económicamente esta mujer, de tal manera que dice la Biblia que comían de la mesa de Jezabel. En esos días, pues, como podemos ver, el ser o creer en Jehová de Dios era algo que era perseguido, era algo que no era lícito dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios mismo se debatía entre esa adoración, porque por un lado adoraban a Jehová, pero por el otro lado ofrecían sacrificios a Baal y a Astarte. Entonces, en ese momento de apostasía, de oscuridad, de persecución, aparece en el capítulo 17, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es importante recalcar que Elías, cuyo único antecedente que tenemos es que era tisbita, como dice la palabra, no hay un registro de su genealogía ni nada por el estilo, no se sabe exactamente de dónde era, se cree que era de la región donde se repartieron las tribus, de la región de Gad, que le había tocado por heredad, pero irrumpe así repentinamente y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Solo se dice la región donde vivía, pero no se dice nada más. Dice que le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esa frase, vive Jehová, en cuya presencia estoy, es muy, muy peculiar en este momento, porque todos pensaban que Jehová había muerto o no había culto a Jehová. Y él se para de repente y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Sí, es muy importante, y no tiene temor a Acab, porque inclusive para él no es importante la presencia de Acab, para él es más importante la presencia ante la cual él siempre está, que es Dios. Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, si tú eres importante, pues discúlpame, pero Dios es más importante. Y le dice algo, le dice: mira, te digo que no habrá lluvia en este país, sino por mi palabra. Y es interesante que hablemos un poco de Baal, que era creído por aquellas culturas o conocido por aquellas culturas como un dios de la naturaleza, el dios del cielo, el dios del rayo, el dios que mantenía las cosechas, en fin. Quiere decir que era un reto, como lo fue en su momento también las plagas de Egipto. Era un reto para demostrar quién era el Dios verdadero, si Baal o Jehová Dios. Y entonces les dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aquí vamos a entrar un poco a ver algo muy interesante, y es que a través de estas dos narraciones que vamos a notar, Dios va a mostrar, primero que nada, su poder, segundo, su soberanía, y tercero, su fidelidad. Su poder, ¿por qué? Porque Dios va a detener la lluvia. Una vez que Elías ha orado, no hay más lluvia. Ya no llueve por 3 años y medio en la tierra del norte. Hay una sequía increíble, y entonces Dios le dice a Elías, vamos a ver, versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Una vez que él ha orado, cesan las lluvias. Y es increíble que Dios le mande a Elías que se vaya a esconder. Y no solo que se vaya a esconder, sino que se vaya a un arroyo. El arroyo de Querí está en una zona, como diríamos, como un cañón, como una parte muy escondida, de tal manera que no había manera de que lo encontraran. Esa era la primera gran idea, ¿no? Que no fuera localizado. ¿Por qué? Pues porque Acab, ante esta situación, inmediato movilizó su gente para traer a Elías y pues quizás lo iban a matar. Entonces Dios, previendo eso, le dice a Elías: ve y escóndete en el arroyo. Le dice el lugar y aparte le dice: yo te voy a sustentar. Y lo interesante de esta narración es que Dios manda unos cuervos para que lo sustenten. Dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Vemos en algunas narraciones que pueden, vamos a decir, hacernos dudar. Leí hace unos días una narración que decía que no eran cuervos, sino que eran árabes, que eran comerciantes. Y estuve investigando porque dije, bueno, ¿será cierto? ¿Será verdadero esto de que no eran cuervos? Y me puse a la tarea, me di a la tarea de buscar, y es que la palabra hebrea que se usa para cuervos es oreb, y la palabra que se usa para comerciantes es arab. Esta se encuentra en Ezequiel capítulo 27, versículo 27. Ezequiel 27, 27. Y dice así la palabra de Dios: tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de la marea el día de tu caída. Está hablando de Tiro y está hablando de las personas, dice, que comercian, las personas, los hombres de negocios que hay en ti. Y muchos piensan que eran, en lugar de cuervos, que eran hombres que pues que traficaban en esa zona. Usan, ya que la palabra que se usa es en el cuervos es oreb y en comerciantes es arab. Y la misma palabra se escribe como orebín, en su morfología es idéntica. Es decir, la forma de su escritura es idéntica y eso se presta a confusión. Pero lo que cambia es la vocalización en el hebreo original. Ahora bien, hay una razón más para creer que fueron cuervos. Vamos a ver, en primer lugar, pues que hay versiones de la Biblia, como es en este caso la más antigua, que es la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Ella traduce cuervos en este pasaje de Primera de Reyes 17 y no traduce hombres comerciantes o nada por el estilo. Aparte, las otras traducciones, como son pues la Reina Valera, que se traduce directamente también de los escritos masoréticos. Tenemos también la King James, en fin, todas las versiones de la Biblia lo traducen como cuervos. Entonces no hay una base bíblica para descartar esto. Además, si Elías estaba escondido, no quería Dios que lo encontraran, ¿cómo es que lo iban a encontrar estos árabes? Ellos hubieran llevado la noticia de inmediato a Acab, porque Acab andaba buscándolo. Entonces, vemos que en Primera de Reyes capítulo 18, que el rey lo buscaba afanosamente. Primera de Reyes 18,
versículos 13, Primera de Reyes 18. Perdón, es versículo 10, dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Aquí este hombre Abdías, que era el mayordomo de este rey, andaba buscando a Elías, lo había mandado su rey, y él dice que ya lo habían buscado por todas partes. Si él estaba escondido, pues no es posible que los comerciantes lo hubieran llevado pan y carne, que lo vieran 2 veces al día, dado que nadie sabía dónde estaba. Entonces, pero aquí lo interesante de esta historia es todo esto, que una provisión de Dios impresionante en medio de la nada, porque Dios manda a este varón a esconderse a un arroyo donde pronto no va a haber agua, y le manda a ser sustentado con pan y carne por medio de unos cuervos. Es algo que va más allá de lo que nosotros sabemos. Cualquiera esperaría, pues como en este caso mencionan, que sí, unas personas se acercaran y le llevaran de comer, pero que unos cuervos todos los días, mañana y tarde, como relojito, le llevaran de comer, pues es el poder de Dios moviéndose en la naturaleza, la soberanía de Dios sujetando la naturaleza para servir, en este caso, a un hombre de Dios. Ahora bien, pero Dios no para ahí, sino que le dice aquí en el capítulo 17, bueno, ya se está acabando el agua, te tienes que mover de aquí, Elías. Y lo mandan, le dice en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y otra vez aquí Dios va a mover a Elías a otro lugar, ahora a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón es lo que hoy es Líbano. Estaba ubicada, vamos a decir, en una zona bastante alejada, pero lo más interesante de esto es que es la tierra de donde venía Jezabel. A veces me llama la atención eso de parte de Dios, como que Dios se burla de estas personas, Él se burla de sus enemigos, Él hace ironía, Él dice: si tú crees que eres más poderoso que yo te voy a demostrar lo contrario. Y entonces Dios manda a Elías a Sarepta de Sidón, es decir, a la zona de Tiro, de donde venía esta mujer. Ahora sí es un reto directo de Dios a estos falsos dioses. Y entonces Elías se mueve para allá y va a entrar en escena una mujer, una viuda, y le dice Dios a Elías que él ya ha dado orden a esa viuda para que la sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora bien, si Dios llama en este caso a moverse a Elías, uno pensaría, bueno, lo mandó con una mujer viuda, pues esta mujer ha de tener los medios para sustentarlo, porque acababa de empezar la sequía, iba a durar por lo menos otros 3 años. Si bien Dios escoge una mujer de Tiro, y esta mujer viuda y pobre, para alimentar a su siervo, ella no creía en Jehová, ella fue movida por la soberanía de Dios a obedecer al profeta. El profeta le dice que le prepare una torta, y ella le dice: oye, pero si no tengo aceite, no tengo harina más que un poco. Sin embargo, ella no dudó
en hacer lo que él pedía. Ahí la soberanía de Dios se mueve, escogiendo una mujer de otro país. El Señor Jesús mencionó que había mujeres, muchas viudas en Israel, y Dios, en lugar de mandar en este caso a Elías con esta mujer, lo mandó con esta mujer en lugar de mandarlo con una mujer judía o una viuda judía. Entonces aquí vemos la soberanía de Dios escogiendo a quien Él quiere para cumplir sus propósitos. Vemos también la fidelidad de Dios, fidelidad que es para proveer el alimento a su siervo por medio pues, de una mujer y una mujer pobre. Volvemos a decir, Dios está trabajando con Elías, instruyéndolo, capacitándolo, sustentándolo de una manera milagrosa, primero con unos cuervos y ahora con una viuda. Y es entonces que vemos cómo Dios se mueve para suplir las necesidades de su pueblo. Nosotros, hermanos, al igual que Elías, debemos esperar en Dios. No importan las circunstancias, no importa lo que pase a nuestro alrededor ni el estado espiritual del mundo. Nosotros debemos confiar en el poder de Dios para suplir nuestras necesidades, en su soberanía para mover a las personas o a la creación misma para cumplir con su propósito, y en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Si Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, Él va a cumplir su palabra. Dios, entonces vemos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, moviéndose en la vida de Elías y en la vida del pueblo de Israel de una manera asombrosa. Ya para terminar vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, y me llama la atención, este versículo es muy interesante, viene muy de acuerdo con los días que estamos viviendo. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahí me pegó a mí cuando leí esa frase, contentos con lo que tenéis ahora. Yo creo que en estos días muchos de nosotros podemos caer en descontento con lo que tenemos, porque pasamos necesidad, porque podemos no tener trabajo, o porque el trabajo que tenemos pues no nos están pagando lo que debemos, porque podemos caer en esa actitud de no estar contentos con lo que tenemos ahora. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos también, de tal manera que dice que nosotros podamos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Entonces vemos que dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y eso debe de calar nuestra vida. Cada vez que tú veas que solamente hay unas sopas, unos frijoles en tu casa, unas tortillas, debes estar contento con eso. Porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha dicho, yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar. Ahora el cuidado de nuestras vidas, nuestra alimentación, ahora es algo que compete a Dios. Dios mismo está trabajando diariamente para sustentarnos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, que miremos a las aves del campo, y en especial a los cuervos que no tienen graneros, digo pensando otra vez en los cuervos, ellos no tienen un granero donde guardan, y nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No hará Dios lo mismo con nosotros, hombres de poca fe? Dice. Entonces, si Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, debemos de confiar en esa promesa, debemos de creerle a Dios, y a nosotros nos toca estar contentos con lo que tenemos. No importa que sea poco, Dios suplirá lo suficiente. Dice en Efesios, mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y es mi oración a Dios, hermanos, hermanas, que cada uno de nosotros
en esta semana estemos contentos con lo que tengamos, porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que el Señor les bendiga y les anime y les provea lo suficiente durante esta semana para que cada uno de nosotros pueda recordar esta enseñanza, que Dios es el que sustenta nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a terminar nuestro culto y lo vamos a hacer orando y leyendo unos pasajes de la Biblia. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Pablo y Fernando, Señor, porque tú los usas, Padre, porque les das sabiduría, Señor, para prepararse y compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo, Padre, a tu iglesia local. Gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre. Te pido, Señor, que donde está cada uno de mis hermanos, tú les guardes, Señor, que a mis hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad, tú les sanes, Señor, les des fortaleza, Señor, que ellos puedan permanecer firmes, Señor, delante de ti, confiados, Señor, en ti, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículos 20, 21 y 25. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.